Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de la pasiva de dos objetos. La pasiva de dos objetos, recordad, es aquella estructura pasiva que nosotros obtenemos a partir de una oración activa que puede venir en dos formatos. En este formato o en este formato. Es decir, podemos encontrarnos una estructura con el orden sujeto, verbo, objeto indirecto y objeto directo, o podemos encontrarnos una estructura con el orden sujeto, verbo, objeto directo, preposición dependiente del verbo y objeto indirecto. En el tutorial anterior estuvimos viendo un tipo de pasiva donde el objeto directo se convertía en el sujeto de la oración pasiva y partíamos de esta estructura, de esta primera estructura, sujeto, verbo, objeto indirecto y objeto directo, para crearla. En el tutorial de hoy vamos a partir de otro tipo de estructura, vamos a partir de este tipo de orden, sujeto, verbo, objeto directo, preposición y objeto indirecto, y vamos de nuevo a tomar el objeto directo como referencia, es decir, vamos a convertir el objeto directo en el sujeto de la oración pasiva. Y vais a ver que el resultado final va a ser exactamente el mismo que vimos en el vídeo anterior. Así que, vamos allá. A la hora de crear una oración pasiva a partir de una oración activa que tiene esta forma y cuyos constituyentes van en este orden, es decir, sujeto, verbo, objeto directo, preposición y objeto indirecto, el procedimiento que vamos a utilizar es muy parecido al que utilizamos en el vídeo anterior. Así que vamos a prestar atención. Bien, recordad que lo primero que debíamos hacer a la hora de transformar una oración de activa a pasiva era lo siguiente. Lo primero que teníamos que hacer era identify the constituents, es decir, identificar los elementos constitutivos de esa oración. Tenemos que identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el tiempo verbal, muy importante y cosa que se suele olvidar, cuál es el objeto directo, la preposición también, y también el objeto indirecto, ¿de acuerdo? Lo segundo que teníamos que hacer era cruzar, recordad, cruzamos elementos. ¿Qué es lo que vamos a cruzar? Vamos a cruzar el sujeto y lo vamos a llevar a la posición final. Vamos a cruzar el objeto directo, que es el que se va a convertir en el sujeto de la nueva oración pasiva. Recordad también que podemos tener otro tipo de pasiva donde el objeto indirecto es el sujeto, pero eso lo vamos a ver más tarde, ¿de acuerdo? El verbo que se quedaría en esta posición, de momento vamos a poner aquí objeto directo, aquí vamos a poner sujeto, aunque no quiere decir que esté funcionando como sujeto de esta oración, ¿de acuerdo? Esas son terminologías que vamos a utilizar en otras circunstancias. Y también, ¿qué es lo que ocurriría ahora con la preposición y con el objeto indirecto? Pues los vamos a poner antes del sujeto que se ha movido al final de la oración, de la nueva oración pasiva que se va a convertir posteriormente en el complemento agente de esta nueva oración. La preposición la vamos a mover aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos nuestra preposition y el objeto indirecto iría justamente detrás de la preposición, objeto indirecto, y el verbo se nos quedaría en esta posición, ¿de acuerdo? Veis que de momento no estoy hablando del tiempo verbal, puesto que lo vamos a aplicar en el siguiente paso, o mejor dicho, en el último paso. La tercera cosa que tenía que hacer era insertar. Insert. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Vamos a insertar el verbo to be sin to delante del verbo principal, y vamos a insertar también la preposición by delante del sujeto. Como digo, todo esto se nos va a convertir en el complemento agente. Esto va a ser ya un complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Mientras que el objeto directo se va a convertir en el sujeto paciente de esta nueva oración. Pero como digo, de momento vamos a dejar estas etiqueticas para que las podamos distinguir y sepamos dónde va cada elemento, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que en este caso, con este orden, ya no tengo que insertar la preposición en la nueva oración pasiva, puesto que ya me la da con esta, a partir de esta forma activa de la que he partido, con lo cual tenemos la preposición ahí, lo único que tenemos que hacer es moverla. Si tuviésemos el otro orden, sujeto, verbo, objeto indirecto y objeto directo, como en el vídeo anterior, sí tendríamos que proporcionar esa preposición que inicialmente no estaría ahí, ¿de acuerdo? Vale, y por último, lo único que tenemos que hacer es modificar lo que tengamos que modificar. En este caso, modificaríamos el verbo to be para
que esté en consonancia con el objeto directo, ¿de acuerdo? Esto es algo que tendríamos que modificar si estamos hablando de un tiempo verbal que está en presente simple, pues este tiempo verbal es el que le tenemos que aplicar al verbo to be. Si está en pasado simple, de igual manera, y todo en función del tiempo verbal que tengamos en la oración activa, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tendríamos que modificar el verbo to be en función, como siempre, del verbo, del tiempo verbal del verbo principal que tenga en la oración activa. Y eso, digamos que lo desligamos de ahí y se lo aplicamos al verbo to be, Y el verbo principal tendría que ir en participio pasado, ¿vale? Este verbo tendría que ser past participle. Me ha salido una C ahí un poco rara. Vale, recordad que el participio pasado es o bien el verbo en la tercera columna si el verbo es irregular, o el verbo acabado en ed si el verbo es regular. ¿De acuerdo? Pues bien, ya prácticamente tendríamos nuestra oración pasiva creada. Mucha fórmula, pero vamos a ver ahora cómo se traslada esto a un ejemplo concreto, a una oración concreta, y vais a ver que no tiene absolutamente ninguna complicación. Lo vais a ver muy fácil. De acuerdo, vamos a pasar el esquema anterior a una oración real, y esta oración real deberá seguir el orden que hemos establecido para esta oración activa, es decir, primero vamos a poner el sujeto, después el verbo, después el objeto directo, posteriormente la preposición y seguidamente el objeto indirecto, ¿de acuerdo? Una oración como la que voy a escribir seguiría perfectamente ese esquema, una oración tal que la siguiente. John gives a letter to Mary. ¿De acuerdo? John le da una carta a María. Recordad que las pasivas que estamos viendo, en este caso, a pesar de que estamos viendo dos tipos de pasivas, a partir de una misma oración activa con dos objetos, las estamos haciendo en presente simple para comenzar, pero pueden venir en cualquier otro tiempo verbal, por ejemplo, pasado simple o presente continuo, pasado continuo. ¿De acuerdo? Pues bien, lo primero que tendríamos que hacer, como hemos indicado anteriormente, es identificar los elementos. Tenemos que saber cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el tiempo verbal, cuál es el objeto directo, obviamente la preposición y el objeto indirecto. Inicialmente esto puede parecer muy fácil, pero algunas veces puede darse el caso de que, especialmente en el caso del sujeto y los objetos, no tengamos estructuras tan simples como nombres propios o sintagmas nominales tales como a letter o Mary, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que sepamos identificar los elementos. Lo estamos haciendo de una manera sencilla en este caso, pero puede ser que la cosa se complique y que tengamos incluso sujetos que dentro de esos sujetos podemos encontrar incluso oraciones subordinadas. Pero de momento vamos a empezar así. Bien, vamos a identificar nuestro sujeto, que es John, vamos a identificar nuestro verbo, que es give, vamos a identificar nuestro tiempo verbal, que en este caso vamos a poner, para resumir, que es presente simple, que nadie se equivoque. Bueno, vamos a ponerle una R aquí, vaya que nos liemos, ¿de acuerdo? Presente simple, no pasado simple. Vamos a identificar nuestro objeto directo, nuestra preposición y nuestro objeto indirecto, que en este caso sería Mary. El siguiente paso que tendríamos que seguir es cruzar elementos. Pues bien, lo hacemos como lo hacíamos en el caso anterior, como lo hicimos en el primer vídeo, solo que con algunas modificaciones. Por tanto, nosotros nos llevaremos a John al final, ¿de acuerdo? Tendremos aquí a John, convertiríamos en el sujeto de la oración pasiva el objeto directo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos a letter. Nuestro verbo, el verbo principal, se quedaría en esta posición, give, y ¿qué es lo que ocurre con la preposición y con Mary? Pues lo que hemos indicado en el esquema. La preposición y Mary irían delante de John, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos to, y aquí tendríamos el objeto indirecto, que en este caso es Mary. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, ¿verdad? Perfecto. El siguiente paso era insertar. Recordad que en este caso lo que tenemos que hacer es insertar dos palabras. Insertar el verbo to be sin el to e insertar también la preposición by. El verbo to be sin to iría delante del verbo principal y la preposición by
iría delante de el que era el sujeto de la oración activa, que ahora se va a convertir junto con la preposición en el complemento agente de esta nueva oración pasiva. ¿Ok? Bien, hasta aquí bien. Venga, vamos a ir al siguiente paso. El último paso que nos quedaba era modificar. ¿Y qué es lo que íbamos a modificar? Íbamos a modificar dos cosas. Íbamos a modificar el verbo to be e íbamos a modificar el verbo give. ¿De qué manera vamos a modificar el verbo to be? Pues lo vamos a modificar aplicándole el tiempo verbal que tenía el verbo principal de la oración activa. Con lo cual, si el verbo principal, el verbo give, estaba en presente simple, ahora este presente simple se va a aplicar al verbo to be, ya no se va a aplicar al verbo give. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí vamos a tener presente simple. Este verbo to be va a ir en presente simple. Y además lo tendremos que modificar también para que encaje con, aquí me ha faltado una R, para que encaje con letter. ¿De acuerdo? Con lo cual la forma del presente simple para ese sujeto, para ese nuevo sujeto paciente, sería la forma de tercera persona is. ¿De acuerdo? A letter is. La siguiente modificación sería el verbo principal, que recordad tiene que ir en forma participio pasado. Past participle, que en este caso, al ser un verbo irregular, tiene su propia forma y dicha forma es given, con lo cual lo único que tenemos que hacer es añadirle una N. Con lo cual, fijaos, ya tenemos nuestra oración pasiva montada. The John gives a letter to Mary. Podemos obtener, mediante todos estos cambios y todos estos procedimientos, la siguiente oración pasiva. A letter is given to Mary by John. ¿Habéis visto qué fácil? Complicaciones ninguna. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí este tutorial por hoy. Recordad que en este tutorial y en el anterior hemos visto pasivas de dos objetos donde convertimos al objeto directo de la oración activa en el sujeto de la oración pasiva. En los siguientes tutoriales veremos el caso contrario. Veremos oraciones pasivas donde convertimos al objeto indirecto de la oración activa en el sujeto de la oración pasiva. Pero eso será, como siempre, en otro clip. Nos vemos. Hasta luego.